Vuelve el FAD y Bitcoin cae casi un 10% después del tan esperado lanzamiento del ETF Spot de Bitcoin en los Estados Unidos, y ha dejado un mar de dudas entre los inversores. Cerramos una de las semanas más volátiles de los últimos meses, llenas de vaivenes que han cambiado el sentimiento de los inversores de la euforia extrema hasta el miedo e incertidumbre después de lo sucedido esta semana. En el vídeo de hoy vamos a analizar todo lo que hay detrás de esta última caída de Bitcoin, cómo se han comportado algunas de las principales altcoins y además sacaremos la lupa Ethereum, que ha generado bastantes expectativas tras las palabras del CEO de BlackRock sobre la posibilidad de que sea uno de los próximos proyectos en recibir un Spot ETF. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión. Recuerda hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Bitcoin se desploma tras la aprobación del ETF. Los últimos días han sido bastante moviditos para Bitcoin, ya que tras la aprobación del ETF hemos visto bastante volatilidad en el mercado, que empezó con la subida del pasado jueves con la apertura del mercado americano tras el inicio del trading del ETF de Bitcoin. Un evento que generó muchísima expectación y logró romper los registros históricos de lanzamientos de ETFs, logrando mover un volumen de más de 4.000 millones de dólares en el primer día, de los cuales más de 720 millones fueron en inflows a Bitcoin y registrando un total de más de 700.000 transacciones individuales. Unas cifras brutales que revolucionaron Wall Street con anuncios, titulares en los medios y la atención de miles de inversores, lo que se vio directamente reflejado en el precio, provocando que en unas horas se subiese con mucha fuerza, rompiendo los máximos de más de hace 24 meses. Y es que si abrimos el gráfico de Bitcoin, desde las primeras horas de la mañana del jueves 11, el precio ya empezó a subir notablemente, pasando en poco menos de 9 horas de $45.600 a subir más de un 7% hasta los casi $49.000, un precio que no veíamos desde el pasado 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, toda la euforia desapareció de golpe tras la apertura del mercado, que provocó una corrección bastante fuerte, llevando a Bitcoin hasta los $45.000 en menos de 2 horas. Una caída de casi un 7% que después de estabilizarse ligeramente en torno a los $46.000, a lo largo del viernes continuaría corrigiendo, lo que provocó que Bitcoin se desplomara aún más hasta tocar los $41.500, cayendo otro 10% en apenas 10 horas, para acumular un total de un 12% de caída desde los 49.000 hasta los casi 43.000 del momento de la grabación de este vídeo. Lo que hizo que muchos inversores comenzaran a temerse lo peor sobre el impacto de los ETFs y viendo la posibilidad real de que esta caída pudiera continuar, provocando que Bitcoin cayera de nuevo por debajo de los $40.000. Un evento que una vez más tuvo un impacto devastador en los futuros, provocando la liquidación de cientos de millones de dólares en tan solo unas horas, concretamente de más de 314 millones durante el viernes y la madrugada del sábado. Una cifra bastante considerable, que sobre todo se concentró en los longs con más de 258 millones de liquidación frente a los 55 millones en shorts. ¿Qué hay detrás de la caída de Bitcoin? A raíz de esta última caída de Bitcoin he recibido muchas preguntas de la comunidad que no entendía muy bien por qué estábamos cayendo ni hasta dónde podíamos llegar. Y es que tal y como comentamos hace un par de semanas, siempre que hemos tenido anuncios a nivel institucional han marcado máximos o nuevas subidas seguidos de fuertes caídas en el precio de Bitcoin. Tal y como ocurrió en el año 2017 cuando el CME, el mayor exchange de futuros del mundo, lanzó los futuros de Bitcoin en diciembre, un evento que creó muchísimas expectativas, provocando que el precio de Bitcoin subiese hasta su máximo por aquel entonces de $19.600 y más de 114x desde el mínimo de ese ciclo, que aunque no sale en el gráfico era de unos $172. Posteriormente a esa noticia entró en un periodo de bajada importante que le llevó a corregir más de un 80%, al igual que lo que ocurrió en el anterior ciclo cuando en 2021 con el lanzamiento de la IPO de Coinbase, otro evento institucional clave que supuso el máximo por aquel
entonces del ciclo de Bitcoin, tocando los casi $65.000 y subiendo más de 17.000 desde el mínimo del ciclo. Un evento que también vino acompañado de una fuerte caída de más de un 55% que llevó al precio de Bitcoin a caer por debajo de los $30.000. Y ahora con el lanzamiento del ETF, un evento que aunque no haya marcado máximos en este ciclo, tras su lanzamiento ha provocado una corrección bastante importante en el precio de Bitcoin, cayendo en un momento dado casi $8.000 en pocas horas. ¿Pero por qué se desploma tanto cuando salen noticias así si supuestamente son positivas, Hugo? Pues hay varios factores que han llevado al precio a caer recientemente. En primer lugar, el FOMO. Y es que es evidente que el lanzamiento del ETF ha generado muchísima expectación recientemente, y en los últimos meses el precio de Bitcoin ha subido bastante, para ser exactos más de un 200% desde el mínimo de este ciclo, lo que ha provocado que la euforia vuelva entre los inversores, algo que normalmente suele relajarse tras el lanzamiento de la noticia, pudiendo arrastrar el precio ligeramente hacia abajo. De hecho, si nos fijamos en las estadísticas de lanzamiento de los ETFs, podemos ver cómo el volumen de inflow se ha reducido en unos $50 millones desde el primer día hasta el segundo, una cifra que si tenemos en cuenta Grayscale es aún mayor, con más de 400 millones de caída entre el día 1 y el 2 del launch del ETF. Y en segundo lugar tenemos el famoso evento del que tanto se habla, que es el Sell the News, que hace referencia a la famosa frase de compra el rumor y vende en la noticia. Y es que es evidente que después de la gran subida durante estos últimos meses, muchos inversores han aprovechado el lanzamiento del ETF para vender y sacar beneficio, lo que probablemente también haya generado más presión de venta, provocando también que el precio se resista a subir. En tercer lugar tenemos a los mineros de Bitcoin, que han aprovechado este evento para vender bastante, lo que a corto plazo genera un impacto en el precio haciendo que este baje. Y es que si echamos un vistazo a los gráficos, las reservas de los mineros están reduciéndose a un ritmo bastante alto, muy superior al de los últimos años. Y por último tenemos el FAT por parte de los medios, que creo que no hace falta explicar que Bitcoin y el sector cripto en general no son especialmente queridos por el sistema tradicional, gobiernos y bancos, ya que siempre lo han visto como una amenaza por ser descentralizado, bastante difícil de controlar y por los conflictos de interés que les plantea, permitiendo que la gente use las criptomonedas como alternativa al fiat o a los bancos, lo que ha provocado que con el paso del tiempo hayan tenido el objetivo de meter FAT e incentivar a los inversores a que dejen de lado las criptomonedas por ser demasiado volátiles y peligrosas. De hecho, a pesar de haber aprobado el ETF y haber votado a favor del mismo, hasta el propio Gary Gensler salió en un comunicado recientemente alertando a los inversores de que Bitcoin era muy volátil, especulativo y que se utilizaba para actividades ilícitas o lavado de dinero. Y es que el simple hecho de que salga una noticia tan importante, que genere atención en los medios y haga que muchos inversores se vuelvan a interesar por Bitcoin, también es una oportunidad para ellos para atacarlo, aprovechando el momento para generar una mala imagen y rechazo entre los inversores, para que vean cómo Bitcoin se desploma y respalde un poquito más sus declaraciones sobre el riesgo y la volatilidad de invertir en este activo. Desde luego, demasiada casualidad como para pensar que todo esto no estaba preparado. ¿Bitcoin está en problemas? Puf, Hugo, cuántos problemas, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con Bitcoin? Pues para entender lo que está pasando es mejor mirar todo esto desde una perspectiva mucho más amplia. La llegada del ETF podría facilitar la entrada de nuevos inversores, permitiendo una gran entrada de liquidez al mercado y una mayor adopción. Además, es importante recordar que en anteriores ciclos es cierto que las grandes noticias institucionales han provocado fuertes correcciones en el precio de Bitcoin. Sin embargo, estas ocurrieron en otros momentos de sus respectivos ciclos, ya que mientras en 2017 y 2021 estos dos eventos no solo marcaron máximos respecto a los anteriores, también ocurrieron después del halving. Mientras que en este ciclo la situación es totalmente distinta, ya que, en primer lugar, el precio aún está lejos del máximo que vimos en 2021, y además hay que recordar que el halving aún está a 3 meses de llegar, un evento que históricamente es muy alcista y va a hacer que Bitcoin sea más valioso al reducir las recompensas de los mineros. En cuanto a los mineros, sí que es cierto que han vendido mucho Bitcoin, pero esto no es nada malo. De hecho, de cara al futuro es muy positivo, ya que deja el camino de Bitcoin mucho más libre por la presión de venta de los mineros. Por eso mismo, y como te he repetido muchas veces, es importante no obsesionarse con estas subidas y bajadas tan repentinas y siempre tener un plan o estrategia ante los posibles movimientos que pueda tomar el mercado, y en la medida de lo posible ser fiel a ella. Ethereum, el siguiente ETF en llegar.
Otro de los principales protagonistas de esta semana ha sido Ethereum, que tras la aprobación del ETF ha registrado un fuerte movimiento en el precio que ha sorprendido a muchos inversores. De hecho, si echamos un vistazo al gráfico de Ethereum, durante los últimos días ha tenido una subida enorme, pasando de valer un poquito más de $2.150 durante la madrugada del día 8 de enero hasta despegar más de un 25% y superar por momentos los $2.700. Una subida brutal que hizo que Ethereum alcanzara precios que no veíamos desde hace más de 20 meses, concretamente desde abril-mayo del 2022. Y es que la aprobación del ETF tuvo un gran impacto en la gran mayoría de criptomonedas, pero en especial en Ethereum, al ser uno de los proyectos que más interés institucional está despertando por detrás de Bitcoin, ya que el hecho de que se apruebe un ETF spot de Bitcoin y que las autoridades de los Estados Unidos estén cambiando su discurso o estrategia acerca de las criptomonedas permite que otras tengan su camino un poquito más fácil para poder crecer o acercarse a las grandes instituciones de los Estados Unidos, lo que hipotéticamente abre la puerta a que tengamos ETFs de otras criptomonedas más allá de Bitcoin, como puede ser Ethereum o Ripple. De hecho, esto es algo para lo que ya se están preparando los principales fondos de inversión. Y en cuanto a Ethereum, ya hay varias solicitudes pendientes para poder ofrecer un ETF spot de Ethereum a los clientes institucionales. Y tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, la solicitud que tiene la fecha más próxima de todas es la de VanEck, con su deadline definitivo el 23 de mayo, en apenas 5 meses. Y aunque sí que es cierto que la SEC no es muy partidaria de aprobar ETFs y que el de Bitcoin se ha aprobado de una manera un tanto forzosa por la victoria de Grayscale, el hecho de que se haya aprobado ya uno da más posibilidad a que se puedan aprobar otros en un futuro. Lo que se ha reflejado directamente en el precio esta semana, no solo subiendo bastante y tocando máximos desde hacía muchos meses, sino también generando un movimiento fuerte en el gráfico de Ethereum versus Bitcoin, que ha roto con la tendencia que llevábamos viendo desde verano y subiendo más de un 27% en poco más de 4 días, pasando desde los 0.0479 Bitcoin por Ether hasta los más de 0.061 Bitcoin por Ether. Y todo esto podría ser muy optimista para Ethereum, permitiendo que durante el próximo bull run el ETF pueda jugar un papel muy importante a su favor y generar mucho más interés institucional, abriendo así la posibilidad de que fuertes inversores entren en Ethereum. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.